Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Alexander Mina Cuervo del grado 03. Les vengo a hablar sobre la literatura española en el siglo de oro. La literatura española se engloba dentro de la literatura en el español, en las que se incluyen las literaturas en castellano y de todos los países hispanos hablantes, a todos los que hablan español. Por otro lado, esta literatura se engloba en la literatura de España junto con las demás lenguas habladas en el país. Solamente a partir del siglo XIII y un sentido exclusivamente geográfico es posible hablar de la literatura española. Hasta ese periodo se supone la coexistencia de una poesía de transmisión oral en lengua romance, tanto lírica como épica. Junto a esos escriturales cultos, cuya lengua de expresión y transmisión era el latín, hasta la década de 1950 fue habitual considerar que el comienzo de la literatura española se daba como una obra épica al cantar del mito Cid, siglo XIII y siglo XII, obra que era transmitida generalmente de forma oral por los juglares. La historiografía literaria no tuvo en cuenta datos proporcionados por crónicas anteriores. Eh, Estos datos se refieren a la tradición oral, tanto versión lírica más antigua como los romances. Ambas formas de expresión que formaban el patrimonio popular. En el año 1948, Samuel Miklos, un investigador húngaro, descubrió en antiguos manuscritos unas estrofas líricas en la lengua romance aljamiada. Actualmente se asume que estas no reflejan un romance castellano, sino el romance mozárabe. Se ha señalado que este texto podría interpretarse por sus características más bien como la variedad riojana, el romance navarro-aragonés. Cronológicamente, el primero en surgir, el Mester de Juglaría, formado por cantares de gesta, imitan las chansons francesas al principio y luego relacionan con una temática nacional bien diferenciada. Estas agrupan varios ciclos, de los cuales los más importantes son los relatos El Cid, a los 7 infantes de Lara y relativo a Bernardo del Carpio. Frente a la épica francesa, la épica española posee unos rasgos diferenciales muy acusados. Estos son el mayor realismo frente a los elementos sobrenaturales y fantásticos que aparecen en la épica francesa. Mayor vitalidad, los argumentos e historias medievales de la épica pervivirán luego en el teatro clásico del siglo de oro y el romance griego. Y nuevo hasta la actualidad en forma oral e incluso escrito. Utiliza más rima fácil y libre la sonante frente a la épica francesa, escrita en una rima consonante. El verso de la épica española es anisosilábico e irregular de distinta medida con predominio alejandrino o de 14 sílabas con pausa versal. Mientras que el de la épica francesa es regular isosílabo. En este máster podríamos agrupar también la literatura oral tradicional de las marchas lengua mozárabe, de las cánticas del amigo del gallego portugués y la literatura trovadoresca. Empiezan a escribir algunos trovadores catalanes. En cuanto a lírica castellana, en este siglo apenas se ha conservado, salvo algunos retos de villancicos. Ahora les voy a hablar sobre un autor, uno de los autores más importantes de la literatura española en el siglo de oro. Este autor es Don Quijote de la Mancha. El autor es Miguel Cervantes con su libro Don Quijote de la Mancha. Este libro habla de un ingenioso que narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que trató de leer novelas de caballería, acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose así Don Quijote de la Mancha. Este nombre quiso ponérselo a sí mismo y en ese pensamiento duró 8 días para poner tal nombre y al cabo se vino llamando Don Quijote, de donde, como que ha dicho, tomaron ocasión los autores desde tan verdadera historia que sin duda se debía llamar Quijada y no Quejada como otros quisieron. Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más importantes de la literatura española, tanto con este autor.
Y ustedes se preguntarán quién es Miguel de Cervantes. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y un soldado español. Es considerado una de las máximas figuras literarias del... Sí, una de las máximas figuras de la literatura española en tal siglo. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547 y lamentablemente falleció el 22 de abril de 1616. Con esto cierro mi exposición. Muchas gracias.